Semana número 4, presupuesto de la República, es el tema que vamos a desarrollar en la presente sesión. La Leshka Cadenillas, buenos días. Ruiz González, Juliana Briceño, buenos días. A ver, entonces, cuarto de secundaria, presupuesto de la República. Profesor Luis, ¿qué es el presupuesto de la República? Bueno, eso es justamente lo que vamos a conocer hoy día, el presupuesto público. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Identificar los componentes de este documento que es trascendental para la economía de un Estado o de una nación. Yo decía que toda familia en el Perú y en el mundo organiza su propio presupuesto, es decir, en base a sus ingresos, en base a sus activos, en base a lo que gana, puedes tener una cantidad de recursos para lo que va a gastar o para lo que va a invertir. Depende de cómo lo vea la familia. Lo mismo ocurre con los estados. Los estados se organizan en base a este documento para poder planificar todo lo que buscan lograr o plasmar el próximo año. Pero como claramente nos ha mostrado el video inicial, en el caso del Perú, sus hijos, sus nietos y por qué no sus bisnietos van a estar endeudados durante 100 años. Estábamos endeudados durante 100 años y esa fue una noticia que muy poco salió a la luz en los medios peruanos. Fueron medios internacionales lo que informaron de esta situación, que la verdad nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Qué tan endeudado está el Perú como país y qué tal es esa deuda que impide verdaderamente el desarrollo de nuestra nación? El Perú invierte en ciencia, el Perú invierte en educación como otros países, o el Perú no invierte. Eso lo vamos a conocer hoy día con el presupuesto. Bueno, para el desarrollo de esta sesión nos vamos a compartir la lectura. Hay una lectura que se ha dejado para que tú puedas tener una mejor idea de lo que vamos a ver en esta sesión. Voy a ir rápidamente hacia la primera página, que es la 112, para que tú también te ubiques, ¿ya? Página 112, y en la página 112 tenemos presupuesto público. Vamos a empezar con la lectura. Primer párrafo, lea fuerte, Mamani, te escuchamos. Documento aprobado por ley en el cual el Estado prevé sus ingresos y programa sus gastos para un periodo determinado, especialmente un año, así como muchas familias estilan hacer una lista de todos los ingresos y egresos que tendrá durante el mes. El Estado también realiza esa acción a través del presupuesto general de la República. Por ejemplo, si en el barrio donde vive se necesita construir una pista o un puente, tendrá que ser financiado con impuestos que, si no son pagados, el Estado no podrá realizar ninguna obra en beneficio de la población. Es verdad que las necesidades en todo el país son numerosas, pero tenemos que darnos cuenta de que al final las obras públicas se las pagamos todos, sin excepción al menos eso es lo ideal. Muy bien. Siga este párrafo, Briceño. ¿Sabías qué? Te escuchamos. ¿Sabías que el presidente Ramón Castilla en 1845 presentó el presupuesto para el bienio 1846 y 1847, que no fue aprobado por el Congreso, pero es considerado como el primer presupuesto del Perú recién a partir de 1890? Gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se estableció la aplicación de los presupuestos anuales. Muy bien, Mamani y Briceño. Entonces, nos vamos acá. Briceño. Muy bien, Mamani. Mamani. Muy bien, entonces tengo acá a Briceño si se encuentra en clase.
Muy bien, entonces regresamos. Profesor, hablar del presupuesto público es hablar de un documento básicamente. Un documento que es elaborado en base a todo lo que un Estado recibe, que se denomina ingreso, ¿no? Todo lo que el Estado peruano percibe se denomina ingreso. Y todo lo que el Estado peruano cree que va a invertir o va a gastar en diferentes obras o aspectos, profesor, se va a sumar a esa situación. Este documento, si bien es el que rige la economía nacional cada año, pero este documento, profesor, tiene su origen en el siglo XIX, cuando el presidente Ramón Castilla, con todo el dinero que entraba producto de la venta del guano, se encargó de desarrollar un primer presupuesto, que si bien no fue aprobado, porque eso también hay que mencionarlo, los presupuestos tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. Hay plazos. Si el Congreso no lo aprueba hasta un determinado plazo, 30 de noviembre, se puede aprobar automáticamente, se puede publicar automáticamente por el Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, profesor, ¿por qué es importante el tema del presupuesto? Porque va a permitir que se documente, que se clarifique con exactitud y sobre todo, profesor, con bastante transparencia, cuál va a ser el objetivo y el fin del Estado peruano para el desarrollo de nuestra nación. Para un presupuesto se requiere también la recaudación, se requiere que las familias paguen tributos y paguen impuestos. De lo contrario, ¿no? Sin una recaudación eficiente, va a haber un déficit de ingreso y eso va a dificultar el desarrollo del país. Además, hay que recordar que no solamente el Perú tiene que programarse para invertir en el próximo año, en pagos, ¿no? Profesor, en realidad en gastos corrientes que tienen que ver con el pago de salarios, sino también ante cualquier eventualidad. Imagínate que pase un terremoto, un fenómeno del niño o la pandemia. Eso es un gasto que no muchas veces se planifica y se convierte en una eventualidad. Aparte también el pago de la deuda externa. Bueno, para eso existen fases del presupuesto. Vamos a conocer las fases o las tres primeras fases. Empiece la lectura, Eric Berríos, te escuchamos. 1. Programación. Es la estimación de ingresos y la previsión de gastos. 2. Formulación. En esta fase se asignan los recursos a cada dependencia del Estado. 3. Aprobación. El anteproyecto de ley anual de presupuesto del sector público es sometido a la aprobación del Consejo de Ministros y remitido por el presidente de la República como un proyecto de ley de presupuesto al Poder Legislativo hasta el 30 de agosto de cada año, el cual debe aprobarlo como máximo hasta el 30 de noviembre. La ley de presupuesto se publica en el Diario Oficial el peruano como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. 4. Ejecución. Aquí se concreta el flujo de ingresos y egresos. 5. Control y evaluación. Vigilancia del cumplimiento del presupuesto. Perfecto, profesor. Dentro de las etapas o las fases de este proceso presupuestario está la programación, en la cual el presidente se reúne con sus consejos de ministros de cada ámbito, de cada área, salud, educación, economía, para percibir y hacer un cálculo de qué es lo que se necesita y en lo que se va a gastar el próximo año. Luego viene una etapa de formulación. En base a lo que se requiere, a cada dependencia se le va a dar. Por ejemplo, necesitamos invertir en seguridad, hay mucha delincuencia, hay que designar un mayor presupuesto. ¿Para qué? Para mayores policías. Por eso se abren exámenes de admisión para las policías en las escuelas, se requiere mayor seguridad. Hay que designar un mayor presupuesto para el sector salud, requerimos más enfermeras, más médicos. Todo eso de ahí se formula. Toda esa formulación se va a aprobar en un consejo de ministros, presidido por el presidente y cada uno de sus ministros. Ese proyecto aprobado en consejo va al Congreso, va al Poder Legislativo, ¿no? Profesor, y el Poder Legislativo tiene que aprobarlo hasta el 30 de noviembre. Si es que hasta el 30 de noviembre no se aprueba, es una potestad del Poder Ejecutivo aprobarlo como un decreto, ¿no? Y finalmente, profesor, una vez que eso se ha aprobado, se va a ejecutar.
se va a ejecutar que si el presupuesto asciende, por ejemplo, a 50 millones, se va a ejecutar esos 50 millones, pero ese dinero no es ni del presidente, no es ni de los congresistas, ese dinero es de todo el Estado. Por eso hay que controlarlo, hay que vigilarlo y por eso es que existe la Contraloría. Yo tengo acá el documento del último presupuesto aprobado para que tú lo puedas visualizar. Está en la web y te lo voy a mostrar a continuación. Dice justamente en tu pantalla, aprobación del presupuesto del sector público para el año 2021. O sea, este presupuesto aprobado el año pasado para este año. Mira los gastos de nuestro presupuesto, ¿no? Profesor, el Perú designa gastos corrientes, gastos capital y servicios de deuda. Lo que yo quiero que entiendas es cuánto ha sido la cantidad del presupuesto. Esta es la cantidad y mira del total cuánto se designa a gastos corrientes. Es prácticamente casi el 80% de todo. ¿Qué es un gasto corriente? ¿Qué es un gasto capital? ¿Qué es un servicio de deuda? Eso también lo tenemos acá, para que tú entiendas a dónde se va en realidad, profesor, el dinero de todos los peruanos. Vamos a leer acá justamente y tenemos acá lo siguiente. A ver, esto de acá es importante. ¿No? ¿A dónde se va el dinero? ¿No, profesor? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde hay que tener que pagar y a dónde hay que tener, profesor, que invertir supuestamente? Muy bien, va a leer esa parte Juan Príncipe, te escuchamos. Juan Príncipe, bueno, no está. Siguiente. Balcázar, te escuchamos. Todo lo que dice el presupuesto, ¿no, profe? Así es, muchas gracias. El presupuesto de la República está formado por ingresos y egresos fiscales. Los ingresos son todos los recursos percibidos por el Estado, los cuales se clasifican de la siguiente forma: corriente o periódico, impuestos, tasas, contribuciones y multas. De capital, amortizaciones, venta de acciones, concepciones. Transferencias son ingresos que el Estado no devuelve con las donaciones. Los egresos son los gastos o desembolsos del Estado. Son los siguientes: corrientes, pago a personal, compra de bienes y servicios, etc. De capital, destinado a la producción, o sea, las inversiones. Y el servicio de deuda pública es amortizaciones de la deuda. Mira, muy bien, Huiza, muy buena lectura. Entonces, por acá tenemos a Miguel Balcázar Chávez. Profesor, cuando uno habla, y también ha leído su compañero Berríos, muy bien. Profesor, cuando uno habla de ingresos y de egresos, hace referencia a todos los recursos que ingresan al Estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado recibe recursos producto de los impuestos que pagamos todos, como el IGB, el Impuesto General a la Venta, y o producto de las tasas que pagamos todos. Queremos hacer un trámite y nos mandan a pagar al Banco de la Nación una tasa. Producto de las contribuciones que damos todos los peruanos, ¿no? Profesor, por el predio, por los negocios, de repente tenemos un restaurante, una empresa, contribuimos. Y producto de las multas, también nos ponen una papeleta de tránsito, eso también es una multa. Nos ponen, profesor, de repente una papeleta por pasarnos la luz roja, no tránsito, pero de repente nos pone la Sutran, o de repente nos pone la GTU, no esos que están con su chalequito amarillo. Esas multas, ¿a dónde van? Al Estado. Entonces, los ingresos corrientes provienen de todos los peruanos, pero los egresos son los gastos que hace el Estado. Y también hay gastos corrientes. Así como hay ingresos que provienen de los peruanos, hay gastos que van a los peruanos. Por ejemplo, el Estado tiene que pagar a los policías, tiene que pagar a los enfermeros, tiene que pagar a los doctores, tiene que pagar a los maestros, gasto, pago a personal. Profesor, compra de bienes. El Estado necesita comprar de repente vacunas, compra de bienes. Compra de servicios. El Estado de repente, profesor, necesita contratar
el servicio de un asesor, de un consultor. Ahí está. Entonces, gastos corrientes, ingresos corrientes. Ingreso de capital. El Estado de repente, profesor, ha vendido la acción de Petroperú, ha vendido de repente Sedapal, una empresa peruana, venta de acciones. El Estado de repente ha entregado un territorio en concesión minera, por ejemplo, Antamina en Ancash, lo ha entregado para una explotación minera, es una concesión, ¿no? De ahí va a venir un ingreso para el Estado. Pero también hay ingresos de capital. Cuando el Estado dice, voy a invertir en construcción de fábricas, porque las fábricas van a permitir producir, van a dar trabajo. Y obviamente eso hay muy poco. En el Perú no se invierte mucho en fábricas, no se invierte mucho en talleres, el Estado no invierte casi en tecnología. Por eso los cerebros más desarrollados van al extranjero, viajan al extranjero. Profesor, ¿qué es un ingreso por transferencia? Es todos los ingresos que el Estado recibe como donación, ¿no? Es todo lo que el Estado recibe producto de que de repente, profesor, las Naciones Unidas le dona al Perú 20 millones por un terremoto. La Unión Europea le dona 5 millones por un fenómeno del niño, donación. Son ingresos que el Estado no va a devolver, porque parte, profesor, de una palabra que tiene que ver con ayuda, apoyo, solidaridad entre los diferentes estados. Profesor, tengo una pregunta. ¿Y dónde irían los ingresos como el que vimos al inicio de la clase? El ingreso por préstamos. Bueno, ese iría acá, pues, de capital y de tipo amortización. Cuando el Estado recibe un ingreso, ¿producto de qué, profesor? Producto de un préstamo, ¿no? Amortización. Y el profesor también el Estado invierte y tiene que planificar el pago de deuda, ¿no? Pues dice amortizaciones de deuda. Justamente, el Estado le debe al Banco Mundial, el Estado le debe al Fondo Monetario Internacional. Para verlo de manera más específica, yo te he dejado justamente acá los esquemas de clase. Y mira, en un esquema yo tengo los ingresos fiscales, ingresos corrientes, ingresos permanentes que recibe el Estado, tributos como el IGB, las tasas, contribuciones, no tributos como las multas que te mencionaba, el canon, que es lo que recibe una región y el mismo Estado por una explotación minera, y las regalías, ¿no? Producto de las ganancias. Ingresos de capital, venta de activos, el Estado vende un terreno, el Estado vende una propiedad, amortizaciones e intereses, el Estado pide prestado un dinero, ¿no? Amortización. Transferencias, donaciones que recibe el Estado de cualquier otro medio, de cualquier otro país u organización, y financiamiento. Son también, profesor, préstamos que recibe el Estado, ¿no? Pero estos préstamos no van a venir de un banco o de otro estado, sino van a venir de empresas particulares o personas particulares. Por ejemplo, en el siglo XIX el Perú firmaba muchos tratados, muchos contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú no podía pagar la deuda. Y como el Perú no podía pagar la deuda, iba a estas personas, a estas familias, a estos organismos, para que ellos paguen las deudas. Entonces ellos que decían, bueno, yo voy a pagar la deuda, tu deuda yo lo voy a pagar, pero a cambio, ¿qué recibo? Y bueno, el Estado peruano le daba los ferrocarriles, le daba, profesor, navegación por el lago Titicaca, le daba guano, le daba recursos para que estas personas, estas familias y estos organismos puedan pagar la deuda que el Estado no podía pagar, ¿no? Básicamente eran créditos. Por eso que estos señores son también a veces llamados tenedores de bonos. Todo esto son los ingresos fiscales, dinero que el Estado recibe. Ahora, ¿el Estado dónde gasta o invierte? Bueno, gastos corrientes, el Estado tiene que remunerar, tiene que pagar a profesores, médicos, policías, previsionales, pago de la ONP, ¿no? Tiene que pagar a los pensionistas, a todos aquellos ancianos que en su juventud aportaron, ONP, transferencias, el Estado genera dinero para programas sociales, vaso de leche, en muchos lugares existe el vaso de leche, niños que reciben desayuno del Estado, existe la beca 18, niños o jóvenes que acaban la secundaria y quieren seguir estudiando pero no cuentan con recursos, beca 18, pensión 65, ancianos que lamentablemente viven en una situación de pobreza y que el Estado les abona para que puedan subsistir, y reservas de contingencia ante desastres naturales.
El Estado también gasta, profesor, en lo llamado gasto de capital, cuando el Estado invierte en obras, obras que da trabajo a la población. El Estado compra maquinaria para la Marina, el Ejército, la Policía, patrulleros, motos, eso compra el Estado, compra computadoras, compra cámaras, inversiones financieras, cuando el Estado decide, bueno, voy a comprar el valor de tal empresa en el extranjero. Muy poco lo hace el Estado. Y gasto por servicio de deuda, amortización. Tenemos que pagar, ¿no? La famosa deuda externa. Y a veces cuando no pagamos esta deuda, los intereses van creciendo, como lo que ha pasado, ¿no? Ese bono o ese préstamo por 100 años. Es una deuda que si no lo podemos pagar, nos va a generar interés. ¿Ya? Ahí está entonces justamente los gastos fiscales. Y bueno, también tenemos acá los principios presupuestarios. Lea fuerte Paredes, principios presupuestarios, te escuchamos. Principios presupuestarios. 1. Equilibrio presupuestal, ingresos y egresos igualados. 2. Claridad de fácil comprensión. 3. Exactitud, exacto y sincero. 4. Universalidad, contener total de ingresos y gastos. 5. Documentación amplia, correcta y oportuna documentación. 6. Exclusividad, debe ser discutido y aprobado por el Poder Legislativo. 7. Publicidad en el diario El Perú. En el diario El Peruano, ¿no? El diario El Peruano es el diario justamente de publicación estatal. Todos los decretos o leyes que se aprueban siempre se van a publicar ahí, en el diario El Peruano. Muy bien, entonces eso es principios presupuestarios. Para ir a desarrollar, obviamente, la parte práctica, que es lo que me interesa, y poder evaluarte, tenemos acá la primera pregunta. Pregunta 1, 2, 3 y 4. Muy bien, Paredes, por la lectura. Excelente. Valerie Paredes. Tenemos acá los que han participado hasta el momento. Y vamos a ver acá. Te voy a dar exactamente 4 minutos para que leas bien las preguntas y me puedas dar tu respuesta. Muy bien, pregunta 1. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es la importancia del presupuesto de la República? ¿Por qué es importante este documento? Bueno, este documento es importante porque permite programar y ejecutar obras que favorecen al desarrollo del país. Pregunta 2. ¿Cuáles son los principios presupuestarios? Mamani, te escuchamos. El equilibrio presupuestal, la claridad, la exactitud, la universalidad, documentación y exclusividad. Claro que sí, muy bien, Mamani. Ahí está entonces equilibrio, claridad, exactitud. Muy bien, Paredes también en el chat en la pregunta 1. Entonces, Mamani, Giovanna. Muy bien, Paredes, Valerie. Pregunta número 3. 3 fases del presupuesto. ¿Cuáles son esas 3 fases? Mamani, te escucho. Programación, formulación y aprobación. Programación, formulación y aprobación. Muy bien, Perla. Muy bien, Berríos. Ahí está entonces. Muy bien, Mamani. Muy bien, Berríos. Muy bien, Perla de la Cruz. Listo. Siguiente. Pregunta 4. ¿Qué presidente elaboró por primera vez el presupuesto de la nación?
Muy bien, Gil, Perla, Berríos. Te escucho, Mamani. Ramón Castillo. Claro que sí, Ramón Castilla, pero no le fue aprobado, ¿no? Muy bien, Gil. Muy bien, Berríos. Muy bien, Mamani. Muy bien, Briseño. Listo. Ahí está entonces las 4 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta 1? Pregunta 1, 2, 3 y 4. Berríos, Perla, a ver, vamos a ver. 1, la D, ¿no? Correcto. Ingresos y gastos. Muy bien, ahí está entonces la D. Correcto. Muy bien, Perla. Pregunta 2. Pregunta 2. En el presupuesto general de la República, el mayor componente de los egresos es un gasto, ¿no? ¿A dónde se van los mayores gastos? ¿A qué ámbito? Paredes, corriente, me dice. Muy bien, Paredes. 2, avión, correcto. Muy bien, Paredes, Guamán Valery. Pregunta 3. ¿El servicio de la deuda externa comprende el pago por qué? El servicio de la deuda externa comprende el pago por Paredes, la D. Muy bien, Paredes. La D. Pregunta 4. Fiscal me escribe. Muy bien, correcto, Paredes. Muy bien, Berríos, fiscal. Así es. Muy bien, Paredes, fiscal. Pregunta 5, respuesta. Bueno, en la número 5 sería presupuesto corriente. Pregunta 6. Pregunta 6. Bueno, pregunta 6 vendría a ser fiscal. Pregunta 7. El rubro de ingresos del presupuesto general de la República está compuesto por... La de todas las anteriores. Pregunta 8. Gastos públicos destinados al aumento de la producción o la contribución del incremento del patrimonio del Estado. La pregunta 8 vendría a ser la C, gastos de capital. Pregunta 9. ¿Son todos los recursos percibidos por el Estado? Todo lo percibido por el Estado. Ingresos fiscales. Y pregunta 10. ¿No es un principio presupuestario? La 10, enano. A ver. Muy bien, formulación, correcto, ¿no? No es un principio presupuestario, la 10, enano. Muy bien, quedaría entonces de la siguiente manera y eso sería en la sesión del día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos, buen fin de semana.